Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Capital y a Capital TV. A quienes nos escuchan, nos sintonizan a esta hora, les doy la bienvenida, los saludo muy cordialmente. Hoy es viernes 30, día de pago. Para algunos. Bueno, a ver, vamos a empezar con un tema que estamos seguros va a ir cobrando vida y va a generar opiniones encontradas, porque en realidad en el quinquenio pasado hubo una discusión fuerte respecto a no permitirles la reelección a los alcaldes y a los gobernadores. Claro, al final, dentro de un contexto, la gente había cerrado filas en realidad porque no hayan reelecciones. Yo me pronuncié en más de una oportunidad a favor de las no reelecciones, por lo menos de las no reelecciones inmediatas. Me preocupa y me sigue preocupando que en el Perú haya alcaldes que son reelegidos continuamente y que creo que tienen, digamos, el valor agregado, el hecho de manejar su propio poder y poder encaminar las obras para tener el número de votos suficientes para mantenerse elegidos por seculan seculorum. Pero por otro lado, también entiendo el argumento de alguna gente que señala y dice, bueno, 4 años es muy poco, el primer año es un presupuesto que viene de la administración anterior, entonces en realidad te quedan 3 y no se puede aterrizar un proyecto mayor para cada una de las jurisdicciones. Puede ser. Se podría pensar en ampliar el periodo, no está dentro de la iniciativa presentada por Fuerza Popular. Fuerza Popular prometió en su campaña presentar un proyecto de ley para reemplazar el proyecto aprobado de no reelección de alcaldes por la reelección de alcaldes como era anteriormente. No tengo los detalles de si es por un periodo, por 2 periodos, indefinidamente. Por eso hemos invitado a Julio César Castiglioni, que es especialista en temas municipales, para hablar de este tema. Y la idea que tengo que decir es, o sea, no tengo una opinión completa y formada, pero sí me da miedo las reelecciones indefinidas. ¿Cómo está? Gracias por estar aquí, Julio Gracias, César. ¿cómo está? Buenos días. Sí, primero habría que recordar, antes de la presentación de este proyecto, el proyecto de ley 242-2016 presentado por el Jurado Nacional de Elecciones. Sí. En la cual dice que no se debe hacer modificaciones al sistema electoral un año antes. Inmediatamente se ha presentado este proyecto, que es el proyecto 321, firmado por César Antonio Segura Izquierdo y la bancada fujimorista, firmado por varios congresistas, el cual tiene es incompleto, en primer lugar, y evidentemente genera discrepancias sobre la reelección. Y es incompleto en 2 aspectos. El primer aspecto habla de una reelección inmediata de los alcaldes. Ya. Solamente de los alcaldes. Solo alcaldes, no habla de gobernadores. No habla de gobernadores. Artículo 194. Okay. Entonces, y hay una discriminación ahí con los gobernadores. O sea, los están dejando de lado a los gobernadores que están contemplados en el artículo 191 de la Constitución Política del Estado, quienes, obvio, van a protestar por este hecho. O sea, porque la modificación que se hizo el año pasado... Es un sector afectado. Era que, por el problema de los gobernadores... Recordemos por qué se modificó la Constitución. Por la corrupción, la alta corrupción que se generó por los gobernadores. Sí, claro. Y la corrupción en los gobiernos locales, y la más profunda fue de manos limpias de Beto Torres en Lambayeque, en Chiclayo. Sí. Entonces, el primero es incompleto porque solamente habla de los alcaldes. En segundo, no dice si se aplica a las actuales autoridades. Porque ahí va a haber otra discusión. Ajá. Porque podría haber 2 interpretaciones. Es decir, en el año 2018... tenemos una elección municipal. Una elección municipal. Ya, de aprobarse esta ley con la mayoría, entraría en vigencia al día siguiente de su publicación. Al día siguiente de su publicación. Entonces el 2018, digamos, tendría como marco jurídico esta ley aprobada. Esa es la interpretación. Esa es una interpretación. Para la situación de los casos que se aplican a las situaciones jurídicas existentes. Ya.
La otra es que fueron elegidos ellos con la reelección indefinida. Ya. Y en mitad del camino se les modifica la regla de juego y se pone que ya no hay reelección. Esa que quería proscrita. Entonces, creo que debería precisarse para evitar discusiones que se generaron incluso en el Congreso en la modificación de la ley electoral, sobre la modificación de las sanciones y todo lo demás, que esta se aplica a las actuales autoridades. Entonces, o sea, si fueran las actuales autoridades, podrían ir a una reelección. Con lo cual ya no estamos hablando, entonces... a un periodo más, digamos. A un periodo más. Claro, porque, sin contar si han tenido 4, 5, 18 o lo que fuera. Y vamos a decir nombres sí. nombres. Lucho Bueno, tiene 25 años. El de Chorrillos. Miyashiro, también el mismo. Tiene por lo menos. Sí, más o menos, 25 años. En consecuencia. Benavides también tiene como 4 reelecciones. Entonces, ya no estamos hablando de un periodo más. Claro. Estamos hablando de la secuencia del periodo. Claro. Entonces, en todo caso, si es un periodo más, es para aquellos que solamente fueron elegidos en el último proceso electoral, y para ellos sí se les aplica, y no se les aplicaría para aquellos que vienen de gestiones anteriores. Ya, pero tendría que ser sumamente específica la ley. Tiene que ser específica para evitarnos interpretaciones. Porque así como está, se aplica el día siguiente y todos van, todos entran al saco. O sea, todos entrarían al saco y la reelección es para un periodo más. Bueno, otros, digamos, desde una actitud cínica podría decir, bueno, hay que se fundan, pues, ¿no? Si lo siguen religiendo, es el problema de cada uno de los votantes. Yo no estoy de acuerdo con esa actitud cínica, porque me parece que los instrumentos y las herramientas que tiene una persona en el poder son completamente distintas a las que entran en una campaña sin esas herramientas del poder. Estamos de acuerdo, eso lo hemos conversado acá en alguna oportunidad. Ahora, en términos generales, también hay algunas apreciaciones, el fujimorismo, esto forma parte de las ofertas de campaña electoral del fujimorismo. Pero que además tienen una sintonía política, porque claro, obviamente, o sea, tú me apoyas a mí, yo te voy a liberar de este problema en el que ya tú estás proscrito para otra campaña electoral. Obvio. Ya. O sea, esto forma parte de que a mí no me gusta hablar de política, a mí no me gusta hablar de temas técnicos, porque siempre la política trae discrepancias. No, pero además es subjetiva. Claro. Digamos, no podemos asegurar que esa sea la motivación, ¿no? Pero forma parte de una estrategia de ellos, como la creación del Distrito de San Juan del Lurigancho, cuando esto es una prerrogativa del Poder Ejecutivo y más no del Congreso de la República. Pero eso es un punto aparte, pero también forma parte de este paquete que el fujimorismo va a pretender aprobar en el Congreso de la República, sus promesas electorales que hicieron en la campaña electoral, y obviamente es para preparar la candidatura presidencial de la señora Fujimori de acá a 5 años. Entonces, pero si el fujimorismo fuese consecuente con su constitución de 1993, en el artículo 194 se decía que el periodo era de 5 años. Y en el año 2002 se modificó la constitución y se bajó a 4 años. Sí. Entonces yo le diría al fujimorismo, oiga, que vuelva a los 5 años. Que vuelva a los 5 años. Sean consecuentes. Claro. Con lo que aprobó su líder, Alberto Fujimori, en el Congreso Constituyente Democrático, y que sean 5 años, si el argumento es que le falta tiempo. Le falta tiempo. Ya. Entonces, y que las elecciones son alternadas, con lo cual no se cruza con la elección presidencial. Ok, bueno, vamos a hacer una pausa, le dejamos la pregunta a la gente que nos escucha y nos sigue en Capital a través de la radio y la televisión. La iniciativa se va a debatir en el Congreso, probablemente haya miradas diferentes de los partidos políticos, pero evidentemente ellos también apuntan a capitalizar una respuesta municipal, porque los municipios son muy importantes en campañas electorales, hay que tenerlo en cuenta. Entonces, ¿qué opinan ustedes sobre esta iniciativa? ¿Qué opinan sobre la reelección de alcaldes? Ya regresamos, luego de la pausa. Muy bien, estamos de regreso aquí, estamos y seguimos con Julio César Castiglioni, que es un experto en temas municipales, y la discusión la estamos adelantando. Sabemos que ya esta iniciativa está presentada y el proyecto plantea específicamente la modificación de un artículo de su propia Constitución, la Constitución que tiene origen fujimorista, donde se les permitiría a partir de esta iniciativa que los alcaldes puedan ser elegidos de inmediato y por una sola vez. Eso es lo que ellos plantean. Bueno, malo, regular, vamos a mejorar, digamos, la capacidad y la performance de los alcaldes, teniendo en cuenta que
podrían ser reelegidos por única vez. En fin, ustedes tienen la palabra. Hola, bienvenidos a Capital. Hola, ¿cómo estás? Aldo. Carlos, te escuchamos, Carlos. Un saludo a ti, Mónica, y a tu invitado. Gracias. Bueno, respecto a este tema, mira, yo creo que la reelección no debe pasar por un impedimento de una ley. La reelección la tenemos que decidir los ciudadanos. En el tema de que no sé si les falte o no tiempo a un alcalde, yo creo que si un alcalde es bueno y hace una buena labor por la ciudadanía, yo creo que tiene que merecer el derecho, por lo menos, a volver a postular. Ya. Pero si un alcalde es malo, se ha visto en la experiencia última municipal, habiendo reelección, no todos han sido reelectos, entonces, igual los Sí, pero congresistas, hay algunos no entornillados, necesariamente. ¿ah? Y no necesariamente son buenos. Claro, lamentablemente hay casos excepcionales, como Sí. bueno, los del alcalde de Ate, creo que es uno de ellos. Chorrillos, Pero, Ate, en fin, hay varios ejemplos, ¿ah? Chosica. Pero a nivel nacional, la experiencia no es la misma que la de Lima, ¿no? No, claro, pero no se puede hacer, digamos, una norma para Lima y otra para provincia. O sea, tendrías que buscar el punto más adecuado como para que los problemas que hoy enfrentamos a consecuencia de las reelecciones no se repitan o por lo menos se neutralizan o disminuyan, ¿no? Bueno, yo creo que sí, tendría que haber, y aparte yo creo que tiene que haber una mayor información, una mejor intervención del Estado para difundir esos temas, ¿no? Yo creo que el Perú está cambiando en el sentido de voto, porque se votó algo para el Congreso y se votó otra cosa para la Presidencia de la República, y eso nos enseña que están aprendiendo a votar, por lo menos. Ok, gracias Carlos. Eso es, obviamente tu opinión es muy válida. Vamos con César que nos llama. Bienvenido César, te escuchamos. ¿Cómo está, señora Mónica? Buenas tardes. Sí. Yo tenía entendido que ya no iban no podían reelegirse, o qué ha cambiado. No, es que efectivamente en el quinquenio pasado el Congreso aprobó un proyecto donde se prohibía las reelecciones Ya. de los alcaldes y de los gobernadores. Perfecto. Hoy la iniciativa que ha presentado Fuerza Popular, y parece que con apoyo del Peruanos por el Cambio, aunque no se firma la misma iniciativa, pero aparentemente también es una promesa de campaña hecha por el partido de gobierno, Correcto. lo que devolverían es la posibilidad de reelección por única vez a los alcaldes. Ya. Mi opinión era la siguiente. Mire, nosotros teníamos la esperanza, por lo menos acá en el Distrito de Pueblo Libre, que ya que el alcalde sabía que no iba a ser reelegido nunca más, entonces que ya no iba a estar de jijiji y jajaja con los vecinos que normalmente son infractores. O sea, acá en el distrito han pasado muchos alcaldes que siempre han estado de sonrisitas, permitiendo muchas cosas muy condescendientes con vecinos que cerraban calles, que se apoderaban de parques, y que sigue sucediendo ahora. Yo imaginaba que si yo me decía, oye, ya no voy a ser elegido, entonces entro con mano de hierro y hago cumplir la ley en beneficio de la mayoría de los vecinos, pero al parecer tampoco ha sucedido. ¿Y entonces no tengo cuál muchas sería esa esperanzas. opción? ¿Qué deberíamos hacer? No, que ya no se ha reelegido. Que ya no se ha reelegido, que haya se hecho las cierre cosas la bien reelección. O mal, ha Ya. hecho las cosas bien o mal, simplemente, ay Dios, Ahí que dé queda. oportunidad a otra persona. Sí, Listo. gracias. Ok, Gracias. ahora, en ese sentido hay que señalar y hay que reflexionar sobre la necesidad que tienen las autoridades de conocer la administración pública, porque mucha gente habla, ya, este no sirvió, hay que llamar uno nuevo, y entonces, claro, los periodos de aprendizaje son de 1 año, de 2, y hay algunos que no aprenden nunca, pero digamos que hay siempre un periodo de aprendizaje porque aquí no hay una escuela de administración pública en el sentido de que la gente va primero a una alcaldía distrital, después a una alcaldía provincial y finalmente puede acceder a una alcaldía de otra naturaleza. O sea, esa secuencia no la conocemos en el Perú. Es gente que es conocida en el ámbito donde se mueve y más o menos hace sus sumas y sus restas y sale elegido, ¿no? Efectivamente, el proyecto dice eso. El proyecto en su exposición de motivos señala que
las personas cuando ingresan al cargo se demoran en aprender y después ya les gana el tiempo y la ejecución de las obras se queda en el camino. Eso, la ejecución de las obras es muy discutible. Porque las obras además deberían ser una política continua, ¿no? Claro, y además se aprueba el presupuesto, hay el presupuesto concertado, el presupuesto participativo. El primer tema es un tema sí de análisis y para eso se necesita la opinión de las personas. Si es que las personas que no, de los vecinos, pues es que las personas que no conocen el tema municipal, que es la gran mayoría, pueden ir a estos cargos, o sea, la improvisación para postular en estos cargos. Ese es uno de los temas que siempre se va a discutir porque mucha gente ha dicho pues, que se pongan requisitos y el tema tampoco pasa por ahí porque hay gente pues, que no pudo tener acceso a la podría institución entenderse superior. como un espíritu discriminatorio. Exactamente. Ya, eso es el tema de la reelección, para un poco ahondar lo que decía el primer radioescucha que llamó, en la mayoría, más allá de lo que utiliza la infraestructura, el aparato y todo lo demás, el alcalde, es el tema de los golondrinos. Ajá. El tema de los golondrinos que lo vemos en Lima, en las zonas periféricas, y lo vemos en el Perú profundo con mayor énfasis. Entonces, no me consta, me señalan, y lo puntualizo, que en Chorrillos, por ejemplo, se han generado muchas invasiones. Y a estas invasiones que se han generado han sido propiciadas por el alcalde y el alcalde habría tramitado los DNIs para estas personas para que voten por él. Solamente para tener una mirada así genérica, ¿con qué porcentaje de la población de un distrito o de un lugar puede salir elegido alcalde? Hasta 14%. 14%, sí, 14%, que es absolutamente insignificante. O sea, legitimado, ¿no? Claro, o sea, si uno logra tener y alimentar por los años municipales a ese 14% permanentemente, va a seguir saliendo reelegido. Claro. ¿No? Y estamos hablando, pues, de más de un 80% que no estaría de acuerdo, pero que no pesa sobre el 14%. Claro, y que es un núcleo duro. Y a eso le agregamos los golondrinos, que sin ir muy lejos, estamos en San Isidro. En San Isidro se detectó en el último proceso electoral que habían golondrinos. Sí, claro. En consecuencia, este grupo de personas... Todavía los están buscando en el Parque Central, igual que Pokémones. Pero ahí... que migran a un distrito... El Parque El Olivar, no es el Central, el Olivar. Que migran a un distrito para poder distorsionar la votación. No estoy hablando, ojo, de San Juan del Lurigancho, que sí tiene una población muy importante, pero estoy hablando de distritos un poco más pequeños, donde hay un 30% de golondrinos que son los que deciden. Claro, y estamos hablando aquí, o sea, en los lugares más recónditos del país, cosa es los hijos de los mucho más relativa. Sí, claro. Y mucho más relativa. Deciden la votación con mucha facilidad. Y eso habría que tenerlo en cuenta en un debate, en una discusión. Humberto nos llama a Capital. Humberto, te escuchamos. Buenos días, Mónica. De igual manera, al invitado en la Radio Capital. Escuchamos. Yo realmente no estoy de acuerdo con la reelección de alcaldes. Miren, yo soy del distrito... De ninguna naturaleza. Yo soy del distrito de Breña. Ya. Imagínense, tenemos a un alcalde, Ángel Wu, el señor procesado. Él ha venido arrastrando un juicio penal desde Caraballo, en Oroya, y cae a Breña para mal de nosotros, señores. Está haciendo uso y abuso de nuestros recursos, de nuestros tributos. Y este señor, ¿qué está haciendo ahora? Está haciendo el clientelaje político. ¿Cuál es ese clientelaje? Ángel Wu, de Solidaridad, sí. Ya. Está agasajando a la gente, a las mamás, hace continuamente regalos. ¿De dónde sale tanta plata? Es un clientelaje político, por eso no debe haber la reelección de alcaldes. Yo estoy en contra y el señor Ángel Wu tiene que responder a la justicia antes de poder quizás lanzarse a una reelección. Muchas gracias. A lo primero que tiene que responder es a los ciudadanos de su distrito. Pero evidentemente es lo que estábamos diciendo, o sea, un porcentaje muy pequeño al que uno capitaliza, alimenta, y me refiero a alimentar en términos no solamente de regalarles cosas, sino estar permanentemente en contacto para... El clientelaje político. El llamado clientelaje político, ¿no? Y entonces ahí ya se asegura sus votos. Si yo tengo en un distrito 30% duro, gané la elección. Sí. Porque los otros, el 70%, se va a distribuir en las otras candidaturas y yo voy a alentar más candidaturas. Cuanto más candidatos hayan, mejor para mí, porque yo tengo un 30% duro. Se va a repartir entre los otros y no me van a llegar a alcanzar. Así es. Esa es la reflexión que deberíamos estar haciendo todos en realidad y deberíamos exigirle al Congreso
que se discuta abiertamente, porque es algo que sí le interesa directamente al poblador común y corriente. Claro, o sea, es su primera autoridad, ¿no? Acá acá poco interesa, o sea, si bien es cierto, el Poder Legislativo es el que legisla, acá no interesa la opinión del presidente del PPK, quien ofreció en campaña también esto, claro. El fujimorismo también ofreció. O sea, ya sabemos con los políticos están de acuerdo. APP va a estar de acuerdo porque ellos son un partido que tiene alcaldes al interior del país y todo lo demás. Municipalista, ¿no? Entonces, aquí ya no interesa la opinión de los políticos porque ya la sabemos, la opinión de los políticos la tenemos clara. Aquí lo que interesa es la opinión de la población. ¿Qué dice la población frente a este proyecto? Exacto. Vamos a seguir escuchando a la población, justamente. Vamos a ir a una pausa primero y seguimos con sus llamadas telefónicas. Estamos en Capital, donde tu opinión importa.